Don Juan Carlos Guilera, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? Bien, por aquí estamos. Segundo videopodcast y no puede haber dos sin tres. Tercer videopodcast. Vamos a ello. Vamos a por el tercero. Y esta vez vamos a hablar de un tema que es un poco amplio, que son las infraestructuras energéticas. Y a su vez, como es tan amplio, bueno, pues hemos acotado a lo que son las infraestructuras eléctricas. Sí, transporte, subestaciones y almacenamiento. Vamos a centrar el tiro. Como es bastante amplio la cosa, venga, vamos para allá. Que, bueno, hablando de infraestructuras eléctricas, bueno, se nos viene a la cabeza sistemas de generación de energía renovable, redes de transporte de energía eléctrica y cada vez más el tema del almacenamiento, las baterías. Son elementos que cada vez están más presentes en nuestra vida y que incluso, bueno, pues son casi esenciales para poder desarrollar muchas de nuestras actuaciones, de nuestras actividades, ¿no? Sin embargo, una parte de la sociedad sí que se muestra un poco reacio, ¿no?, a este tipo de proyectos, a este tipo digamos, de sistemas, ¿no? Y aquí es donde lanzamos nuestro podcast esta vez, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué motiva esta situación? ¿Por qué esta creciente oposición a este tipo de proyectos? Pues yo creo que la explicación es sencilla. Estamos ante lo que llamamos transición energética y transición quiere decir cambio. Nos están cambiando el modelo energético en el que pasamos de unas pocas centrales de generación, fundamentalmente en nuestro caso térmicas, y pasamos a muchas centrales más distribuidas de energías renovables. ¿Qué ocurre con esto? Que antes teníamos una instalación de la que salían unos cables y había unas subestaciones por el camino, y ahora de repente vemos que además de mantenerse esos cables y esa subestación, pues hay un montón de instalaciones de generación renovable, parques eólicos o parques fotovoltaicos dispersos por el territorio, muchos que se ven, porque están en la cima de las montañas, los parques eólicos, y a la que además tienen que llegar cables que se concentran donde antes estaba la térmica. Entonces, ese modelo ha cambiado y como consecuencia de ese cambio pues se produce cierto rechazo. En Asturias, en el caso concreto, porque además tenemos mucha edificación distribuida y cada vez los proyectos están más cerca de las casas de los vecinos. Así es, ¿no? Yo creo que el mensaje es este, ¿no? Que hay un cambio importante. La sociedad tenía antes un modelo energético en el cual los combustibles fósiles era el eje sobre que pivotaba toda la actividad, y ahora hay un modelo nuevo donde digamos que esa actividad pivota sobre la energía eléctrica, ¿no? Y a su vez, bueno, pues la energía eléctrica con nuevas actuaciones, nuevas instalaciones y demás, que son actuaciones o instalaciones que antes no existían. Y evidentemente, cuando no existen, bueno, pues puede dar lugar a dudas, ¿no? Puede dar lugar a pensar qué es esto que nos llega, ¿no? Al fin y al cabo es lo que llamamos esta transición energética. Sin duda. Y desde FAEN lo que tratamos de hacer es contribuir precisamente a explicar estos cambios, cómo se producen. Y no solo los cambios desde un punto de vista de modelo global, es decir, de que antes era carbón, ahora son renovables, ahora tenemos también gas y lo vamos a tener durante unos años, sino que además tratamos de explicar el por qué cada proyecto tiene los impactos. Y tratamos de explicar también qué es lo que puede pasar si no desarrollamos esos proyectos sobre el territorio, que, como digo, necesitamos tanto generación de renovable como las infraestructuras de transporte, esos cables eléctricos, esas subestaciones y también las infraestructuras de almacenamiento, que al final no dejan de ser, cuando hablamos de baterías, pues proyectos que son contenedores o remolques de camión. Pues si te parece, yo creo que podemos explicar un poco de qué estamos hablando, ¿no? Pensemos en un ejemplo. Vamos a ver qué pasa con una central térmica que estaba funcionando y que, bueno, pues ahora mismo, por todo esto que estamos hablando de transición energética, la tenemos que sustituir por energía renovable, ¿no? Entonces llegan los técnicos y dicen, oye, pues mira, esta instalación, esta central térmica puede sustituirse por 6, 7, 10 N parques eólicos, ¿no? Entonces, bueno, pues por el funcionamiento, producción energética, bueno, lo sustituimos. Ya tenemos la parte de generación, de producción de electricidad. Pero claro, como tú bien dices, esos parques hay que coger la energía que se está produciendo ahí y la tenemos que trasladar a los puntos de consumo. Hace falta más líneas de conexión, más líneas digamos, de evacuación de energía, que a su vez también demandarán una conexión en unos determinados, en otras líneas existentes. Hace falta subestaciones también, que son elementos que sirven para transportar, para acondicionar la energía en esos puntos.
Y finalmente, lo que hace falta también es adecuar la producción de energía renovable con las demandas, digamos, una curva de consumo. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de parques eólicos, nosotros no podemos gobernar cuando sopla el viento, ¿no? Entonces, no podemos tampoco gobernar cuándo se está produciendo energía. Es decir, hace falta un elemento que sirva para poder disponer de energía cuando no tenemos esa capacidad de generación, ese viento, y al revés. Hace falta también que cuando tengamos consumo, esa energía que se produce, almacenarla, ¿no? Y aquí es donde entra en juego esos sistemas de almacenamiento, ¿no? Esos parques de baterías. Sí, y si lo focalizamos, como muy bien dices, en instalaciones concretas y lo acercamos, pues una central térmica al final, antes lo teníamos como muy controlado, muy ubicado, ¿no? Damos al botoncito, Macarlo, sí, venga. Sí, sobre todo veíamos que tenía una extensión, la veíamos claramente, tenía una chimenea, eran 5 o 6 campos de fútbol de extensión, el parque de carbones, los edificios de la central, y lo teníamos todo como muy centralizado y muy focalizado en un punto. De ahí sabíamos que salían unos cables. ¿Qué ocurre? Que energéticamente para sustituir eso ahora necesitamos pues el equivalente entre 5, 7, 8 parques eólicos aproximadamente. Esos parques eólicos con máquinas de unos 5 megas cada uno, al final nos lo encontramos en cordales, es decir, en la cima de montañas, y necesitamos unas líneas de aerogeneradores que ocupan del orden de unos 15 kilómetros. Entonces parece que lo vemos como mucho más y es todo mucho más extenso. Impacta más, ¿eh? E impacta mucho más en el territorio. Al final, de ahí, de todos esos aerogeneradores hay que sacar cables. Un montón de cables que van, curiosamente, al mismo sitio en el que antes teníamos la subestación, la central eléctrica, y de ahí los transportamos a las zonas de consumo. ¿Qué pasa? Que en nuestras viviendas y en nuestras casas cada vez tenemos más consumo. ¿Por qué? Pues porque hace 40 años pues teníamos unos consumos, ahora tenemos muchísimos más, muchos más aparatos electrónicos, mucha más iluminación, ni que decir tiene de electrodomésticos, y además es que estamos cambiando, estamos en una transición, e incluso nuestros coches, antes íbamos a la gasolinera a poner gasolina, pues ahora y en el futuro seguramente lo que haremos será enchufarlo en casa. Con lo cual cada vez demandamos más electricidad y por tanto cada vez demandamos no solo el equivalente de las instalaciones que teníamos antes de la central térmica, sino que necesitamos muchas más. Y sobre todo, además, no es lo que estamos viendo ahora, sino lo que puede venir a futuro, ¿no? Es decir, que habrá, pues lógicamente, más diversificación, diversificación a que se refiere a que hay más equipos que van a demandar energía eléctrica, con lo cual es un poco el proceso que estamos hablando de la electrificación de la economía, ¿no? En este sentido, bueno, hemos explicado la parte técnica de cómo es toda esta transición, y hay otros aspectos también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y es que también la gente dice, bueno, vale, pues ahora me estáis cambiando una central térmica por unos parques eólicos, pero claro, aquí puede haber una pérdida, ¿no?, de empleos, ¿no? Puede haber una variación de población en este sentido o de riqueza para los territorios. Yo creo que ahí tenemos que ser muy claros. Sí, se produce una pérdida, localmente se produce una pérdida de empleo. Al cerrar una central térmica es inevitable que ese empleo desaparezca. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que se genere empleo alternativo en ese territorio. Y tenemos también que ser claros, los proyectos de energías renovables difícilmente van a sustituir los proyectos o la cantidad de empleo que se generaba en una central térmica. Eso no quiere decir que no haya que desarrollar mecanismos de lo que llamamos una transición energética justa, efectivamente. Y justa quiere decir que hay que aplicar y emplear los medios necesarios para que en esas zonas se genere un empleo alternativo, que parte será con proyectos energéticos, pero que sobre todo será o tendrá que ser con actividades alternativas. Y para eso hay que poner todos los medios y toda la carne en el asador por todas las partes, las administraciones, las empresas y los ciudadanos, porque tenemos que trabajar todos en conjunto para ese fin común, que es el sustituir ese empleo que se ha destruido y que, como digo, es que eso es inevitable. Otra de las cosas también que tenemos que tener en cuenta, al fin y al cabo, de que esto de la transición tiene también una parte importante que no podemos olvidar. Y al fin y al cabo es la gente que realmente somos los usuarios finales, ¿no? La gente que al fin y al cabo pagamos nuestra factura energética a fin de año, a fin de mes, perdón, ya fuese a fin de año. Y que, bueno, pues que realmente, bueno, pues que había que preguntarse qué es lo que percibe esta gente, qué es lo que percibe el ciudadano, las empresas, todos aquellos que, bueno, al fin y al cabo
son usuarios de este tipo de energía. Mira, lo que tenemos que tener claro es que todo esto que se está haciendo se hace para tener una seguridad en el suministro energético. Quizá el año pasado, cuando tuvimos nuestro gran apagón, en el año 2025, pudimos ver el efecto que tiene que nos falte la electricidad en casa. Pero es que eso, si no si no somos capaces de tener más infraestructuras de transporte y almacenamiento, eso se puede producir con más frecuencia. Por tanto, el primer impacto que vamos a tener es que nuestro servicio, nuestro suministro eléctrico va a ser más seguro. Pero es que además, cuantos más renovables tengamos, también vamos a tener una mayor seguridad sobre el precio. Es decir, vamos a tener unos precios más controlados, y lo estamos viendo ahora con los efectos de la guerra en Irán. Por tanto, los efectos para las familias van directamente al bolsillo, aunque a veces nos queda en una capa como muy elevada de decir, bueno, precios, hablamos de guerra en Irán, etcétera. Bueno, lo aterrizamos también en el territorio. Si no tenemos esos suministros, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Hoy estamos hablando de bienestar social, de otros servicios que se tienen que dar en el territorio. Pues pensemos lo que pasaría si no tuviésemos energía. Y es que muy posiblemente mucha gente abandonaría esas zonas, o las que pretendieran ir allí, pues no irían. Así que son factores que todo suma a que seamos capaces de luchar contra el reto demográfico, a que seamos capaces de reindustrializar y capaces de generar actividades que no van a ser las que teníamos, que serán diferentes, pero que podrán ser si tenemos energía. Lo que tenemos que tener claro es que si no tenemos energía, no van a estar esas actividades, y que para tener esa energía, y concretamente la parte eléctrica, pues tendremos que tener estas infraestructuras de las que estamos hablando. Si hablamos, por ejemplo, de la zona rural, podemos pensar también en que, bueno, pues cada vez tenemos más servicios de tanques de enfriadora de leche, más ordeñadoras, tenemos un montón de elementos también que consumen energía eléctrica y que evidentemente sin ese tipo de instalaciones no funcionarían. Hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? Ya empiezo a tener unos añitos, ya lo hablábamos antes. Yo cuando era pequeño iba a casa de mi abuela, tenía 4 bombillas en casa. Ahora voy y no sé la cantidad de bombillas que puedo tener, o la cantidad de los. Y la abuela diciendo, apágala luego que se gasta. ¿Te acuerdas? Efectivamente. Ordeñadoras, cortacésped, electrodomésticos, todos esos servicios son cosas que tenemos ahora y que no teníamos. Y dentro de 10 años tendremos servicios y suministros que ahora pues nos parecen un lujo, o simplemente ni pensamos en ellos y los vamos a demandar. Y para eso necesitamos energía eléctrica disponible, segura y barata. Otro ejemplo también que podemos tener, y cada vez más presente, ya casi que forma parte del paisaje habitual, ¿no? de nuestras ciudades, por ejemplo, el vehículo eléctrico. Hace unos años no existía, o era una cosa casi simbólica, y ahora estamos teniendo una presencia importante, ¿no? de este tipo de vehículos. Incluso también en la zona rural, ¿no? que puede haber incluso sistemas de movilidad compartida también basado en vehículos eléctricos, ¿no? Son cosas que van surgiendo, van llegando, ¿no? Y demás. O, por ejemplo, también las comunidades energéticas. Son un modelo en el cual también los ciudadanos pueden reunirse, pueden tomar decisiones sobre cómo puede ser la energía que están consumiendo, cómo se produce, dónde se genera, qué decisiones tomamos al respecto, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que poco a poco las cosas van cambiando y que, pues que hay que precisamente buscar hueco a estas nuevas soluciones, ¿no? Sí, correcto. Y además comentas algo que son las comunidades energéticas. A veces nos paramos sencillamente en que los proyectos energéticos pues ya retornan dinero al territorio a base de los impuestos que se generan. No solo se trata de que haya impuestos o que las instalaciones paguen impuestos, se trata de colaborar. Y una de las vías precisamente puede ser el desarrollo de comunidades energéticas. Pero es que hay otras muchas formas de colaboración que hay que estudiar en cada caso y que hay que aterrizar, ¿no? Desde participaciones societarias, establecimiento de comunidades energéticas, colaboraciones en actos culturales, colaboraciones en la cesión de terreno. Cada proyecto va a tener unas necesidades y hay que adaptarlo. Sí, porque incluso en ese sentido, ¿no? Yo creo que el proyecto no hay que verlo solo en la parte final cuando nos llega, ¿no? Sino que posiblemente esa colaboración, esa toma de decisiones, esa participación puede verse desde el punto de vista de la generación del estudio del proyecto. También puede verse desde el punto de vista de la operación, cuando se está instalando y está funcionando. Y otro de los puntos también interesantes igual puede ser cuando el proyecto termina y hay que desmantelarlo, ¿no? En todo el ciclo. Y como muy bien has dicho, desde el momento en el que se piensa el proyecto hasta el momento en el que se desmantela,
pasando por la operación, su fase de construcción, durante todo el proceso tiene que haber un diálogo y tiene que haber una colaboración en la que los promotores del proyecto y los vecinos y el entorno dialoguen, colaboren y ese proyecto sea beneficioso para todas las partes. Lo que no tiene mucho sentido es tratar de implantar soluciones tipo un café para todos. Efectivamente, un café para todos estandarizado en el que en todos los sitios planteemos hacer las mismas soluciones. Cada territorio, cada zona requiere una adaptación. Y en esta fórmula, ¿no? Por así decir, yo creo que tiene que haber también un agente importante, ¿no? La participación de un agente importante, como son las administraciones públicas, ¿no? Porque aparte de su papel legislador, sí que es cierto que pueden tener un papel dinamizador de todo esto que estamos hablando, ¿no? Que sea un poco una especie como de árbitro, una especie como también incluso de Celestina, ¿no? Que vaya procurando juntar las partes para llegar a un buen puerto, buen término, un proyecto de este tipo. Las administraciones son esenciales porque son las garantes de que se va a cumplir la ley y de que se van a respetar los derechos de todas las partes. Y cuando digo todas, quiero decir la de los promotores como la de las personas que viven al lado de un proyecto energético. Y lo hacen ya, y lo están haciendo. Muchas veces nos falta el reconocimiento de esto. ¿Por qué? Pues porque los promotores muchas veces se quejan de que se tarda mucho en autorizar los proyectos, pero es que se tarda mucho porque hay que mirar muchas cosas, hay que analizar muchos detalles. Y los ciudadanos se quejan muchas veces de que no se les oye. El problema a veces no es que no se les oiga, ni que no se les dé tiempo para que planteen sus alegaciones a los proyectos. El problema muchas veces es que no hay tiempo suficiente o no se acerca el proyecto al territorio lo suficiente como para tener el detalle de las necesidades. Entonces la administración tiene que tomar una decisión y lo hace pues, con la mejor información de la que dispone en cada momento. Es un equilibrio. Y a veces ese equilibrio hace que las administraciones sean, entre comillas, las grandes denostadas. Pero la gente lo que tiene que saber es que muchos de los proyectos sufren evaluaciones de impacto ambiental en las que se adaptan, se recortan o sufren exigencias de compensación. O no se autorizan. O no se autorizan, sencillamente porque no cumplen la ley o porque se adaptan en la mejor medida de lo posible a la ley y al territorio. Pero como digo, muchas veces la lejanía entre la propia administración y los ciudadanos hace que tengamos la perspectiva de que no se hace nada o que las administraciones están del lado de los promotores de proyecto. Con todo lo que hemos hablado, yo quiero que el mensaje es claro, ¿no? Necesitamos las infraestructuras eléctricas y además necesitamos que sean unas infraestructuras eléctricas que se adapten a las necesidades presentes y las del futuro también, ¿no? Y yo creo que aquí también podemos sacar a relucir, ¿no? Algunos proyectos que puedan ser interesantes o que puedan ser estratégicos, ¿no? Como por ejemplo infraestructura del anillo central de Asturias, ¿no? En el cual lo que pretende es reforzar las infraestructuras eléctricas en la zona central, que es donde se encuentra la mayor parte de la población, la mayor parte de la industria, ¿no? Bueno, pues que es un tema súper importante para poder pues contar con una adecuada infraestructura eléctrica en el Principado. También podemos llegar aquí también a comentar, ¿no? Que a su vez con todo esto llegan los parques de baterías que, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Están siendo cada vez más relevantes, ¿no? Incluso, bueno, pues hay unas directrices, hay un borrador de directrices que está ahora mismo en fase de información pública, ¿no? Y bueno, pues evidentemente la infraestructura asociada a todas estas redes, ¿no? ¿Qué pasa? Que es necesario, pero volvemos otra vez a la casilla de partida. Hace falta también que entre en juego esa aceptación pública, ¿no? De estos proyectos, la llamada licencia social. Ese aspecto que sé que hemos comentado que sin él va a ser difícil poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Es imposible y además tenemos que ser muy conscientes de que en este caso el no contar con estas infraestructuras puede suponer no solo el que no podamos atraer nuevas inversiones o nuevas actividades industriales, es que puede suponer la desaparición de las que ya tenemos. Y tenemos que ser muy claros en esto y transmitir esta idea. El impacto que van a tener las nuevas líneas, el crecimiento de las existentes o el crecimiento de las subestaciones existentes lleva aparejado
el que podamos mantener empleo o el que podamos generar nuevo empleo. Eso como actividad económica. ¿Que eso va a tener impacto en el paisaje? Sin duda. ¿Que eso va a tener impacto en algunas actividades que puedan desarrollarse vinculadas al paisaje o vinculadas a algunos usos de suelo? Sin duda. Lo que tenemos que ver o lo que tenemos que analizar es si el interés de la general como región pues nos compensa el hacer esas infraestructuras. Y respecto al almacenamiento, antes comentábamos el caso de la térmica de Narcea. Seguramente para una instalación de Narcea pues sea necesario un parque de baterías pues del orden de unos 50, 60, unos 70 máximo contenedores. Contenedores que van a estar perfectamente controlados desde el punto de vista industrial. Muchas veces el miedo que tenemos, que eso es otro, y nos meteríamos en otro jardín, sería el miedo a los incendios. Pero bueno, eso lo trataremos en otro podcast. No tenemos que tener miedo a una instalación industrial que va a estar perfectamente controlada. Pero lo que sí tenemos que tener claro también es que todas estas infraestructuras son esenciales y necesarias para nuestra actividad actual y para poder generar actividad en el futuro. En consecuencia, como resumen, nos hace falta infraestructuras y lo que hace falta es que haya un proceso que se lleve adecuadamente, que sea participativo, que se escuche a la gente, que se escuche a todas las partes, porque si no vamos a perder oportunidades, vamos a poder perder o que industrias vayan a irse de Asturias, del territorio, que podamos tener pues esas tensiones que tenemos con respecto a este tipo de proyectos. Es decir, hace falta una versión completa para que esto salga adelante. Fíjate, yo creo que en lo técnico podemos resumir que necesitamos infraestructuras de transporte y almacenamiento, es esencial, y en lo social necesitamos diálogo y colaboración por todas las partes, por parte de los ciudadanos, por parte de la administración, por parte de los promotores de proyecto. Si somos capaces de conciliar todos estos aspectos, sin duda tendremos un modelo energético mucho mejor en el futuro y generaremos actividad y seguiremos teniendo un paraíso en nuestra región. Bueno, pues hemos intentado trasladar todo este tema a nuestros seguidores y yo creo que una forma chula sería de cerrar, sería preguntarles ¿qué os parece este modelo energético? ¿Pensáis de que va a ser un elemento de cambio de esta situación que hemos expuesto? Bueno, pues nos gustaría conocer vuestra opinión. En comentarios nos lo ponéis y bueno, pues nada, estamos aquí para ver qué maquinamos para el siguiente videopodcast. Y sobre todo para aclarar todas las dudas en materia energética que puedan surgir. Muy bien, pues nada, Juan Carlos, hasta la próxima. Hasta la próxima, Rafa. Oye, por cierto, César, ¿vamos a estar el coche eléctrico cargado con la fotovoltaica? Vamos a ver cómo está respondiendo, sí. Vamos para allá.